Hoy hablaremos del Camino de Santiago del Norte, la parte gallega, desde Mondoñedo hasta Santiago de Compostela. La peregrinación a Santiago se inicia en el siglo IX, cuando se descubre la supuesta tumba del apóstol Santiago el Mayor. El rey Astur Alfonso II se identifica como el primer peregrino que visitó el hallazgo, por la ruta conocida como el Camino Primitivo, desde Oviedo a Santiago. En aquellos tiempos, la mayor parte de la península ibérica se encontraba bajo el control del Emirato de Córdoba. Solo la franja norte peninsular se podía considerar cristiana. En esta franja aparecieron los primeros caminos, además del primitivo, desde Oviedo, los que después se conocen como el Camino Francés, desde Somport o Roncesvalles, y el del norte, desde Irún por la costa, y diferentes conexiones entre ellos. Con el avance de la Reconquista se añadieron otros como el Camino Inglés, la Vía de la Plata, el de Invierno, el Portugués, etc. Todos los caminos tienen que llegar a Santiago, por lo que, si no se dispone del tiempo y de la resistencia física suficiente para hacer una ruta de gran distancia, se opta por realizar caminos cortos, que transcurren por los kilómetros finales de cualquiera de los caminos establecidos. Para conseguir la Compostela se requiere un mínimo de 100 kilómetros a pie. Por ello se han hecho populares caminos cortos como el de Sarria a Santiago, de 121 kilómetros. La primera descripción del recorrido, del Camino Francés, se realiza en el Codex Calixtinus, en el siglo XII, donde se van nombrando diferentes poblaciones por las que pasa el camino, pero con distancias muy dispares. Marca un total de 13 etapas que van desde los 30 kilómetros hasta los 97. Estas etapas son excesivamente largas para una persona a pie, pero se podrían realizar a caballo con cierta prisa si se pueden renovar las caballerías. Los antecedentes de esto podrían ser las estaciones de las vías romanas, Mansio y Mutatio, establecidas entre ciudades para cortar los desplazamientos de los correos. Solían estar localizadas entre las 12 y 18 millas, que son entre 18 y 27 kilómetros aproximadamente. Estas distancias se corresponden con las etapas actuales que rondan los 20-25 kilómetros como promedio. Los puntos de inicio y final son poblaciones en las cuales se han establecido diferentes servicios para los peregrinos, como albergues, hostales o restaurantes. Pero no existe ninguna obligación de respetar escrupulosamente estas etapas establecidas. Así, a lo largo del recorrido se han ido instalando más servicios en puntos intermedios, y esto permite que cada cual se distribuya las etapas a su conveniencia, según su capacidad física, siempre que se encuentre un alojamiento adecuado. Las rutas reconocidas están señaladas por unos mojones que, por una parte, nos indican la dirección por la que sigue el camino, y por otra, nos informan de la distancia que queda hasta llegar a la Catedral de Santiago. Por tanto, durante el camino, el valor del punto kilométrico indicado va disminuyendo. Se suelen situar en puntos con cruces de camino o bifurcaciones para evitar posibles desvíos de la ruta correcta, o también para mostrar caminos complementarios. Galicia está formada por 4 provincias. Estas se distribuyen en diferentes cuencas hidrográficas. La de la costa, principalmente en La Coruña y Pontevedra, con ríos cortos que desembocan en el Atlántico. La del Miño-Sil, que ocupa parte del interior de Lugo y una parte de Orense y la parte sur de Pontevedra. La del Cantábrico, que pertenece la parte este de Lugo, la del Duero, la parte sur de Orense. La separación de cuencas supone la existencia de barreras orográficas que separan la dirección de las aguas superficiales. La organización territorial española se divide en 3 niveles: comunidades autónomas, provincias y municipios. Pero Galicia conserva una división administrativa tradicional que combina las provincias con concellos y parroquias. Los concellos son los municipios, más de 300, mientras que la parroquia se puede corresponder con pedanías o aldeas, más de 3.700, y puede incluir diversos núcleos de población. Según el INE, en España, de casi 154.000 entidades de población, cerca de 66.000 están en Galicia. En el ejemplo de Vilalba, en su concello se incluyen 30 parroquias, pero la cantidad de núcleos de población es bastante mayor. La parroquia es, pues, una unidad territorial propia que mantiene la cohesión de los núcleos de población pequeños y dispersos. Para los visitantes puede llegar a ser confusa la proliferación de nombres en un lugar determinado. El Camino del Norte en España comienza en Irún, pero vamos a centrarnos en el Camino del Norte corto. Dentro de Galicia podemos decir que se inicia en Ribadeo, con un total de 190 kilómetros en 9 etapas estándar. En el recorrido se observa la existencia de caminos complementarios. Desde la costa se penetra por la cuenca del río Masma hasta Mondoñedo, para ascender seguidamente a la comarca de Terrachá, en la cabecera del río Miño, en la cuenca del Miño-Sil. Después de atravesarla se debe pasar la sierra de la Cova da Serpe, para entrar en la cuenca del río Tambre,
Y finalmente en la cuenca del río Ulla, en la que se encuentra Santiago de Compostela, que es la cuenca Galicia-Costa. Por eso se producen dos pasos por zonas altas en el recorrido, como veremos, y otra de cambio de cuenca de río. En nuestro caso, decidimos realizar el camino desde Mondoñedo con un punto de salida a 167 metros de altura. El paso a Terrachá, bordeando el monte do Pico, supone ascender a unos 690 metros. El tránsito por esta comarca supone un descenso lento que desciende hasta los 400 metros al cruzar el río Parga, y un nuevo ascenso progresivo para cruzar los montes Corno do Boi, en la sierra de la Cova da Serpe, superando los 700 metros. Pasada esta sierra, se desciende para llegar a Sobrado, ya en la cuenca del Tambre, a unos 510 metros. Finalmente Santiago se encuentra a unos 260. Evidentemente, estas tendencias de subidas y bajadas no son homogéneas, sino que presentan una forma de dientes de sierra, con pequeñas subidas y bajadas. En cada punto bajo se cruza alguna corriente de agua, sea un río, un rego o un arroyo, muy abundante para los que procedemos de tierras más secas. El del norte es un camino menos transitado que el francés. Por ello, la cantidad de servicios en general es bastante menor hasta llegar a Arzúa, donde coincide con el segundo. Por eso tuvimos que adaptar las etapas a los alojamientos existentes y abiertos. Hicimos el camino la segunda semana de noviembre y algunos estaban ya cerrados por temporada baja. Nuestro grupo no es habitual del senderismo, ni tenemos la resistencia para realizar días continuos de sobreesfuerzo, por lo que intentamos adaptar las etapas a nuestro estado físico, condicionados por la disponibilidad de alojamientos. Así, dividimos los 153 kilómetros oficiales en 8 etapas. Partiendo de Mondoñedo, los puntos de parada fueron Abadín, Vilalba, Bahamonde, en el concello de Begonte, Alagoa, en el concello de Friol, Sobrado, Arzúa o Pedrouzo, en el concejo de Opino, y Santiago. La ruta también transita por los concellos de Guitiriz, donde se encuentra la ermita de San Alberte, y el de Boimorto, por la parroquia de Boimil, como veremos. Las distancias de cada etapa suelen ser un tanto mayor que la marcada oficialmente. El recorrido oficial suele pasar por los centros culturales y religiosos de las poblaciones, plazas, catedrales o iglesias. El recorrido real, en cambio, se inicia en el lugar donde se encuentra el alojamiento de partida y termina en el que está el alojamiento de llegada. Dependiendo de su posición, el kilometraje real puede variar hasta 2 o 3 kilómetros más. Por eso en internet pueden verse distancias diferentes para una misma etapa. En este ejemplo de Mondoñedo, para llegar a la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, vemos los recorridos desde 3 alojamientos distintos, comparados con el iniciado en la catedral, casi 1 kilómetro entre 2 opciones. Después de este vídeo de consideraciones previas, vamos a ofrecer los vídeos correspondientes a cada una de las etapas. Intentaremos que sean descriptivos del recorrido y solamente añadiremos algunos comentarios que creemos interesantes, de cultura general o curiosidades, siempre bajo nuestro punto de vista, pero sin centrarnos en nuestra experiencia personal. Esperamos que os gusten y que aporten información interesante para vosotros.